Dios los bendiga en este día. Amen. God bless you this day. Que la paz de Cristo esté con ustedes. The peace of God is with you. En este día This day, le doy las gracias a Dios. I thank God Le doy las gracias a nuestro pastor Juan, and I thank hermano Pastor Juan que nos ha permitido estar aquí that he allowed us to be here compartiendo un poco de la palabra de Dios. to share in the Word of God. Y realmente no es fácil buscar la palabra de Dios. It's not easy to find the Word of God. Podemos leer la Biblia, We can read the Bible, pero a veces si no nos profundizamos, but if we don't go in depth, no nos conectamos con el Espíritu Santo. we don't connect with the Holy Spirit. Entonces, yo pidiéndole a Dios en toda esta semana, Asking the Lord all this week, y yo le preguntaba qué voy a hablar. what este I gonna domingo. say Sunday. Y orando Praying y preguntándole a Dios, and asking God. era el día de ayer It was yesterday. y yo estaba temeroso, I have fear porque no fluía nada. because nothing come to our mind. Pero saben que el que pone la confianza en Dios But he that trusts in the Lord, no lo avergüenza. he never is ashamed. Porque yo estaba como apenado I was kind of afflicted, sad. porque yo decía que voy a compartir mañana. What I gonna share tomorrow? Digo, me sentía un poco afanado, I feel a little afflicted, pero no perdía mi confianza en Dios. but I didn't lose my trust in God. Y el que no pierde su confianza And he that don't lose their trust y lo busca, and seek him lo encuentra. will find him. Entonces ayer, Yesterday, yo creo como a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, around 5 or 6 in the evening, empezó a fluir palabra de Dios. the word of God began to flow. Que fue como a las 12 o 1 de la madrugada. It was like 12 or 1 o'clock in the morning, Que no terminé de escribir. and I didn't finish writing. Así que por eso es de que ven muchos versículos de la palabra de Dios. That's why you see a lot of verses of the word of God. Así que les voy a pedir un poco de su paciencia, I'm going to ask you a little bit of your patience. pero es lo que el Señor me dio. Is what the Lord gave me. El Señor me dio en este domingo, muchas iglesias A lot of churches in this day, que creen en Jesucristo, they believe in Jesus Christ. empiezan con la Semana Santa. They begin with the Holy Week. Entonces, el texto The text de la palabra and the word dice la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. the entering to Jerusalem. Y realmente le voy a pedir a ustedes I'm going to ask you que se tengan amabilidad de pararse
that you will have the be kind and standing up, para que el Señor me use a mí so the Lord can use me, y abra nuestro corazón y nuestros oídos and He open our heart and ears para poder tener entendimiento. to have understanding. Señor, te damos las gracias, Señor, Lord, we thank you this morning porque tú te has placido, Señor, because you have take pleasure que estemos un día más en tu casa. that we one more day in your house. Tristemente, muchos no pueden estar ya It's said that a lot of us cannot be here porque se han encontrado con la muerte, because they are found dead, pero nosotros todavía tenemos el privilegio but we still have the privilege de estar en tu presencia, be in your presence, en tu santo templo. in your holy temple. Te pido, Señor, que tú quites toda carga, I ask you that you take every burden, todo lo que nos interrumpe llegar hasta tu presencia. everything that hinders to come into your presence. Te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón I ask you that you open our heart y nuestros oídos and our ears, y que tu Espíritu Santo nos hable. and that your Holy Spirit will speak to us. Que no sea mi mente humana, There will be our carnal mind, sino que sea tu Espíritu Santo there will be your Holy Spirit hablando de tu palabra. speaking about your word. Gracias, mi Dios. Thank you, Lord. Gracias, mi Jesús. Thank you, my Lord. Amén. Pueden sentarse. Entonces, el Señor me dio la entrada triunfal en Jerusalén. He given the entry with victory in Jerusalem. Así que vamos We are going directamente a la palabra direct to the word que vamos a leer en Mateo 21 del 1 al 11. We're going to read in Matthew 1 to 11. Le voy a pedir a mi esposa que si me puede leer en español esta palabra y después el que guste en inglés. I'm going to ask my wife if she can read it in Spanish, and then whoever would like to read it in English. Yeah, 21. ¿Tienes? Mateo 21 del 1 al 11. Sí. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y les sentaron encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la multitud decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios.
Alguien que pueda leerlo en inglés. And when they drew nigh to Jerusalem, they were come to Bethphage unto the Mount of Olives, and sent Jesus 2 disciples, saying unto them, Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her. Loose them and bring them unto you. And if any man say aught unto you, you shall say, The Lord hath need of them. And straightway he will send them. All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy king cometh unto thee, meek, sitting upon an ass, and a colt the foal. And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. And the multitudes that went before and not followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Okay. And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces yo escudriñando la palabra, searching the scriptures, el Señor me mostró. the Lord showed me. Porque dice entrada triunfal. Entry with victory. Pero yo me preguntaba y me hacía esa pregunta. And I asked the question, ¿Por qué entrada triunfal why the entry with victory, si en menos de una semana lo estarían crucificando? because less than a week he will be crucified? Se imagina una semana, un día proclamándolo rey y Mesías, One day saying the king or Messiah, y en 5 días después and 5 days later gritando crucifíquenlo. yelling, crucify him. Y yo me preguntaba And I was asking myself otra vez, once again, ¿por qué entrada triunfal? why victory, entering with victory? Yo le pregunto a usted, I ask you today, ¿quién le gustaría ser rey por un día? who would like to be a king for one day? Sabiendo que en menos de una semana Thinking about less than a week, sería siendo asesinado. you will be assassinated. Oops. ¿Quién se ofreciera a ser rey por un día? Who will offer himself to be a king for one day? Yo en mi entendimiento yo pienso que nadie. In my understanding, I don't think nobody would. Pero alguien lo hizo. But somebody did. Alguien realmente se cumplió lo que era la palabra de Dios. Did the word of God fulfill? Y el Señor me reveló The Lord showed me varios pasos, a few steps que somos de mente finita, that we are pretty like-minded. el Señor es misericordioso, That the Lord is merciful, es omnisciente, He is patient,
y tiene su divinidad. and he has his holiness. Entonces, Then, por eso que a veces no entendemos that's why sometimes we don't understand los pensamientos de Dios y los caminos de Dios the ways and thoughts of God con nuestra mente finita. with our small mind. Porque ante Dios, Before the Lord, yo creo, somos una miniatura. we are very Nuestra mente. small in our mind. Y si no vamos a la escritura, And if we don't go to the scripture, en Isaías 55, 8 y 9. Isaiah 55, 8 and 9. El que esté listo puede empezar a leer. Whoever is ready. I'll read it in English. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Si usted ven en la palabra de Dios, en Isaías 55, 8, 9, If you see the word of God in Isaiah 8 and 9, ¿quién es el que dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos? who says this is, my thoughts are not your thoughts? Dios mismo. Si ustedes ven la respuesta y es nuestro Dios mismo. You see the answer is our God. Por eso es de que nosotros That's why lo que pensamos what we think no es lo mismo que el Señor tiene. is not what God has. Porque cuando nosotros estamos pasando tribulación Because when we are going through tribulation, y tormenta, storms, no encontramos salida. we don't find a way out Porque nuestra mente es pequeña. because our mind is too small. Pero ante Dios, But before the Lord, todo hay solución. everything has a solution. Realmente ante Dios Before the Lord, y el que busca de Él and if you seek Him, y el que está bajo su protección, and He's under His protection, todo lo malo se convierte en bien. every bad thing transforms into a good thing. Porque lo estoy viendo en mí mismo. I've seen it in myself. En esta semana, This week, ustedes saben que cuando a uno se propone servir al Señor, when you purpose to serve the Lord, el enemigo se pone más enojado the enemy gets angry. Oh, yeah. y vienen los ataques And then the attacks come in. y viene la tribulación. Then tribulations. Realmente es como yo les digo, estaba buscando y pidiéndole a Dios palabra I was seeking and asking God for word. y ¿qué pasó? What happened? Tuvo el accidente mi esposa. My wife had an accident. En ese momento, cuando ella me llamó, In that moment when she called me,
me dijo, tuve un accidente, choqué I have an accident, a wreck, y los carros están mal, dice. and the car's not Inservible el que me good. chocó. They're not working. ¿Qué pasó por mi mente? What happened with my mind? Se me metió, digamos, realmente una turbulencia. Confusion come in, Y en ese momento dije, no encuentro palabra de Dios y me está pasando esto. in that moment I say, I don't find the word of God and it's happening to me. Yo creo le voy a llamar a mi pastor y le voy a decir que él tome el control. And it says, I think I'm gonna call my pastor and I'm gonna ask him to take control. Pero ¿qué pasó? But what happened? Por el otro lado se metía como una paz que yo creo que es el Espíritu Santo. In the other way, it was a peace, and I know it was the Holy Spirit. Y decía, no le llames, It says, don't call him. atiende tu problema. You take care of your problem. Por eso les digo que para nosotros That's what I say. For us, cualquier problema, any problem, para nuestra mente chiquita, for our small mind, no la entendemos. we don't understand it. Así no entendemos That's what we don't understand. la entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo The victory enter into Jerusalem in Jesus Christ. y en 5 días lo estaban crucificando. In 5 days, they were crucifying him. Por eso les digo que tenemos una mente finita ante Dios. That's why I say we have a small mind before the Lord. Porque Él Because he, se tenía que cumplir la palabra the word of God has to be fulfilled. y por Él And through him estamos aquí, is why we're here. alabándolo Praising, y glorificándolo. glorifying. Que si no hubiera pasado eso, If that would not happen, estuviéramos perdidos en el infierno. we would be lost in hell. Porque tenemos un gran enemigo, Because we had a big adversary, que es Satanás. it's Satan. Por eso es de que me muestra nuestra mente pequeña That's why he showed me a small mind. y en segundo paso Second step, me muestra su misericordia. he showed me his mercy. Desde el tiempo que se inició este mundo con las escrituras, Since the beginning of creation of this world with the scriptures, acuérdense que fuimos derrotados por Satanás remember that we were defeated by Satan con Eva with Eve y Adán. and Adam. Al entrar en desobediencia, To go, enter in disobedience, fueron desterrados del jardín del Edén. they will taken out of the garden at Eden. Y por esa desobediencia, And because of disobedience, Satanás derrotó la humanidad. Satan defeat humanity. Pero ¿cuál fue la misericordia de Dios? But what was the mercy of God? Que desde ese momento From that moment, Dios estaba poniendo solución. God was planning a solution. Todo estaba en control. Everything was under control. Si nos vamos a la palabra de Dios, If we go to the Word of God, en Génesis 3:15, Genesis 3:15, lo pueden leer. you can read it.
can read it. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Génesis ¿Qué 3. hablas en español? Génesis 3:15. Y pondrá enemistad entre ti y la mujer, y entre tus cimientos y sus simientes. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el cañar. Aleluya. Si se dan cuenta en la palabra de Dios, If you know in the Word of God, desde ese momento Dios tenía el control. since that moment, God had the control. Porque dijo que iba a mandar una simiente Because He was going to send eso. Cuando iba a matar a decir, que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. That He was going to crush Satan's head. Y yo buscando qué significa simiente, And I was trying to find what simiente means. encontré I found representa principalmente it represents a Jesucristo el Salvador, Jesus Christ the Savior, el prometido. the promised one. Desde ahí Dios estaba prometiendo salvación, From that on, He was promised salvation que se convierte en misericordia. that turns into mercy. Porque también lo que significa misericordia Because also what mercy means, es compasión, compassion, amoroso, fiel, kind, y ayuda idónea incondicional. and help, unconditional help. Idonia. Así que desde ese momento, hace muchos años antes, From that moment, many years before, el Señor ya estaba pensando en usted y en mí. the Lord already thinking about you and I. Porque sabía que Adán y Eva habían caído. Because He knew that Adam and Eve have fallen. Pero si seguimos la palabra de Dios, But if we continue the Word of God, vamos a Mateos 1:23. we go to Matthew 1:23. Behold, behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted as God with us. he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y llamará su nombre que interpretado es, perdón hermano, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, e interpretado es Dios con nosotros. ¿Y qué pasó ahí? What happened here? Se siguió cumpliendo la palabra de Dios. The Word of God continued to be fulfilled.
Así que la palabra que tienen en las manos The word of God that you have in your hands es una palabra verdadera que viene de Dios. is a true God, word that comes from God. Porque todo lo que está en la palabra de Dios se cumple. Because everything that is in the word of God, it fulfills. Porque realmente ahí se va completando paso tras paso. Because it's fulfilling step by step. Porque aquí dice, he aquí, una virgen concederá y dará a luz un hijo llamado nombre Emmanuel. Because a virgin shall bring forth a child, his name will be Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Translated is God with us. Desde el nacimiento de Jesucristo, Dios estaba diciendo, Dios con ustedes en la tierra. Since the beginning, God was saying, God with you in the earth. Sin saber, teníamos nuestro Salvador ahí ya. Without knowing, we already have our Savior. Porque la palabra se estaba cumpliendo. Because the Word of God was being fulfilled. El Señor nos ama tanto The Lord loved us so much. que no hay cómo agradecerle, cómo darle las gracias. There is no way that we can give thanks. Porque en ese momento estaba dando a su único hijo. Because in that moment, He was giving His only begotten Son. Estaba naciendo He was born. y se seguía cumpliendo la palabra de Dios. And the Word of God continued to be fulfilled. ¿Por qué llegó ese niño Why did child come? llamado Emmanuel? Named Emmanuel. Porque teníamos un Salvador. Because we got a Savior. Ahí misma la palabra dice, traducido es Dios con nosotros. The Word of God translated is God says God with us. Dios estaba en la tierra. God was in the earth. Por eso les digo que es su misericordia, su amor. That's what I say, is His mercy and love. Ese es el segundo paso que me enseñó. That's the second step that the Lord showed me. Ahora vamos a omnisciente. Now let's go to Omnisciente, la palabra omnisciente the word omnisciente quiere decir means quien posee un conocimiento absoluto, who has a special knowledge, infinito, divine, universal de todas las cosas. and the whole universe about everything. O sea que conoce todo. ¿Y quién conoce todo? Who knows everything, and who knows everything? Dios. God. Nadie puede conocer más allá del futuro más que Dios. Nobody knows more about the future but God. Porque Él es el único He's the only one, omnisciente. omnipotent. Si vamos a la palabra Mateo 21, 1 al 3, If we go to Matthew 21, 1 to 3, And when they drew nigh unto Jerusalem, they were come to Bethphage unto the Mount of Olives. Then sent Jesus two disciples, saying unto them, Go into the village over against you,
And straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her. Loose them and bring them unto me. Even if any man has say aught unto you, ye shall say, the Lord hath need of them, and straightway he will send them. En español. Eso es. 21, 1 a 3. Mateo 21, 1 a 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Aleluya. Si vemos ahí, estamos entrando en lo que leímos al comienzo, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. And then we just read what we read in the beginning, the entry for victory in the Lord Jesus Christ. Si se dan cuenta, If you notice, manda a 2 discípulos. send 2 other disciples, Y les dice: vayan and it says, go y traigan and bring al pollino. the donkey, the colt. Desátanlo y tráiganlo. Unleash it and bring it over. Hay veces que en la palabra de Dios Sometimes in the Word of God, dice pollino, it says colt. que en español podría ser un pollito chiquito. In Spanish can be a little chicken. Entonces, a veces cuando lee uno así se ríe, pero la palabra, o sea, la completa, que es un burro. Sometimes we laugh because pollino es un, but the word is el burro, donkey. Yo me río porque digo: ¿cómo es que Dios le va a montar un pollito? And so I laugh because I say, how God is gonna ride a little chicken. Pero no es así, es en un burro. It's not how it is, it's a donkey. Pero si se dan cuenta, But if you notice, ese burro that donkey nunca había sido montado por alguien. never anybody have ridden in that donkey. Entonces, si ustedes ponen atención, If you pay attention, el que es de campo y conoce de animales, que yo no, who knows about animals and work in the field, saben que una bestia, un caballo, un burro o una mula o lo que sea, you notice that a horse, donkey, or cow, or whatever, para montarlo la primera vez, to ride it for the first time, tiene que ser amansado has to be broken down. por primera vez. O sea, tiene que ser amansado primero It para has to poder be ser montado. tamed first to be able to ride it. Pero ¿qué pasó acá? But what happened here? Si ustedes no se han dado cuenta, tal vez, If you never had noticed, nuestro Señor Jesucristo our Lord Jesus Christ, lo montó por primera vez, está diciendo ahí. He ride it for the first time, Y el burro no empezó a ponerse como una bestia. and the donkey didn't start acting like a beast. Obedeció y lo llevó a Jerusalén. He obeyed him and took him to Jerusalem. ¿Y saben por qué? Do you know why? Porque él es el dueño de todo. Porque hasta el burro sabía que él era Dios. Even though the donkey knew that he was God, A veces a uno no le entra a uno en la cabeza cómo era posible sometimes they don't enter in our mind
how was possible que una bestia, un burro, that a donkey, an animal, reconoció a Jesucristo recognized Jesus. y muchos no lo reconocen. And a lot of us, we don't recognize him. Como que hay ahí una controversia, como que no se entiende. There's a controversy that doesn't get understand. Pero si vamos a Lucas 19:32 y 19:32 al 35, But if we'll go to Luke 19:32 to 35, And they that were sent went their way and found even as he had said unto them. And as they were loosing the colt, the owner therefore thereof said unto them, Why loose the colt? And they said, The Lord hath need for him. And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon. amén, en español. ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? ¿No? Dice, y cuando le desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Y yendo él, tendían sus mantos por el camino. Gracias, 35, nada más, ¿no? Bien. Si ustedes ven en la palabra que leímos if you see in the word we just read, del 1 al 3, from 1 to 3, cuando el Señor mandó a sus dos discípulos, when the Lord sends his two disciples, vayan a traer ese burro, go get the donkey. y si alguien les dice If somebody say, que dónde lo llevan, where are you taking it? el Señor les dijo que era mandado por Él. And the Lord send them. Y si vemos aquí la otra palabra en 19:33, And we see in 1933, pasó lo que el Señor estaba diciendo. happened what the Lord was saying. Y cuando lo desataban, And when they were losing el it, pollino, the colt, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatáis? and the owner says, question them, why you unleashing it? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Because they said, because the Lord needed it. Por eso le estoy diciendo de la palabra omnisciente. That's what I saying about the omnipotent word. ¿Quién es el que conoce todo? He knows everything. Dios. Who is that knows everything? God. Así que desde ahí From there, estaba demostrando que era Dios. who was demonstrating that he was God. Les dijo a sus dos discípulos, vayan a hacer esto, He told his two disciples, go do this. y si les preguntan, If they- díganle que yo lo necesito. If they ask you, tell them I need it. ¿Cómo él sabía que el dueño los iba a encontrar desatando al burro? How he knew A that the llevárselo. owner was gonna find him not leashing the donkey to take him. Si es, podemos decir, si un burro está afuera y el dueño está acá adentro, no se da cuenta cuando se lo llevan a veces, si el carro, siendo carro, se lo llevan. If the owner is inside, he doesn't know if they take the donkey or the cart sometimes. Entonces, él estaba mostrando su
omnisciente, omnisciencia. He was showing like he knows everything. Porque Él sabe todo, Él es Dios. He knows everything. He is God. Y ahora vamos con divinidad. We go now. We're going to divine. Es el cuarto paso. It's a 4th step. Divinidad significa supremo eterno. Divine significa ¿qué? Supremo eterno. Supreme and eternal. Todopoderoso. All omnipotent. Entonces, si vamos a la palabra de Dios en Mateo 21, del 6 al 9, If we go to Matthew 21, 6 to 9, And the disciples went and did as Jesus commanded them, and brought the ass and the colt, and put on their clothes, and they set him thereon. And a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strawed them in the way. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y les sentaron encima. hasta 9. Sí, qué bueno. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y las multitudes iban delante, y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Si se dan cuenta, ahí él estaba entrando. if you notice, he was entering Y estaba demostrando su divinidad, he was showing his divine, porque ahí todos lo estaban reconociendo because everybody was noticing en primera vez en público first time and with the public que él era el Mesías, el Dios Todopoderoso. that he was the Messiah, the Almighty. Si yo hablando y escudriñando, I'm searching and speaking. When I was searching and speaking, ahí se mostraba que realmente sabían que lo estaban reconociendo, que él era el Dios Todopoderoso, el Mesías. it says that everybody was recognizing that he was Almighty. Porque dice aquí, Because it says right here en el versículo 9, in verse 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. the people that goes before him and after him were singing, Hosanna
the son of David, Bendito holy, el que viene blessed, en el nombre he who comes in the del name Señor. of the Lord. Si se dan cuenta, ahí se estaba demostrando la palabra, If you notice, the words being fulfilled, lo que estaban clamando la multitud. what the multitude was saying. Ellos sabían que era el Dios Todopoderoso, el Mesías, el Rey. They knew that there was the Almighty, the Messiah, the King. Entonces seguimos con esa pregunta, ¿por qué después de recibirlo lo crucificaron? And the question comes when they receive him, and then after that they crucify him. Si ahí estaban clamando y lo estaban aceptando y ellos sabían que era el Dios poderoso, el Hijo de David, el Rey, el Mesías, y que era mandado ¿por quién? Por Dios. Because they see that he was the Messiah. Mesías, ¿qué más? El Mesías, el Dios Todopoderoso. The God Almighty, O sea, enviado por Dios. sent them by God. ¿Y saben por qué? Do you Ellos know why? sabían. Pero si vamos aquí también But if we go a here, la palabra Zacarías 9:9, if we go to Zechariah 9:9, la pueden leer el que guste. can somebody read it? Who would ever like it? I got it. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. En español. Alégrate mucho. Sí, hermana. Léalo. Ok. Alégrate mucho, hija de Simón, de Sión, de voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Aslan. Si se dan cuenta, ahí se estaba cumpliendo la palabra. If you notice the words being fulfilled, Porque esa palabra ya estaba escrita. because that word I was already written, Y ellos sabían eso. Y sabían quién estaba entrando. and they knew who were entered in. Porque dice aquí en la palabra, alégrense muchos, hija de Sión. He says, "Rejoice, O Zion! Den voces de júbilo, hija de Jerusalén. Shout for joy, daughter of Jerusalem! He aquí tu rey vendrá a ti, Your king come to you, justo Salvador, humilde humble and Savior, y cabalgando sobre un asno, riding in a colt, sobre un pollino, hijo de asna." a son of a colt." Entonces sí sabían a quién estaban recibiendo. They knew who they were receiving, Porque esa palabra, because that word, esa fue profetizada 520 años antes de ese suceso. were prophesied 500 years before that.
because those that read the Bible, they knew. Yeah. Yo creo que en ese tiempo I el believe pueblo de in Jerusalén that time in Jerusalem, todos conocían everybody knew la palabra. the word. Porque hasta ahora ellos son bien metidos en la palabra. Because until this day, they read the scriptures. Entonces sabían, ¿verdad? They knew. Ahí es donde le hicieron la bienvenida. Where they welcomed him Un día one day, que lo profetizaron, lo aclamaron rey, that they crowned him king, que le tendieron mantos, that they throw their garments, le tendieron palmas palms, para que pasara el rey de reyes. so the king of kings will go through. Entonces, si seguimos If we continue en la palabra de Dios, in the word of God, 18, 118, 25, 26, van a mirar ahí 25, 26, you will see que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. that the word of God was fulfilling. $118, 118, 25 y 26. Save now, I beseech thee, O Lord, I beseech thee, send our prosperity. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. We have blessed you out of the house of the Lord. God is the Lord which hath shewed us light, bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar. Amen. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, te ruego que hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Aleluya. Esa palabra ya estaba escrita. That Los word salmos was estaban already written. escritos. ¿Y qué dice el Salmo 26? What Psalms 26 says, Bendito el que viene en el nombre de Jehová. blessed is he that comes in the name of the Lord. Desde la casa de Jehová, From the house of the Lord, oh bendecimos. Te bendecimos. we bless you. Entonces, ¿de dónde había venido Jesús? Where Jesus come from? Desde la casa de Dios. From the house of the Lord. Y entrando en esa entrada triunfal, And entering in that victory, lo bendecían todos. they bless him. Lo adoraban. They praise him. Pero si regresamos, porque yo me pregunto entonces, ¿por qué a los 5 días lo Pero- crucificaron? But if we go back and was asking myself why they crucify him in 5 days, Porque regresamos al versículo de Salmos 25, porque leí el 26.
Regresamos al 25, dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te lo ruego. And we go back to Psalms 25. It says, save me now, I beseech thee. Es el Salmo 118, 25. No es el 25. Está bien, es a la escritura anterior. El Salmo 118, 25, lo estoy... Sí, porque dijiste el Salmo 25, Oh, I'm sorry. pero es el 118, el versículo 25. Ok. Dice la palabra The del word Salmo says, 118, 25, 18:25, dice, oh Jehová, oh Lord, sálvanos ahora, te lo ruego. save me now, I ask you, beseech you. Te ruego, oh Jehová, I ask you, oh Lord, que nos hagas prosperar ahora. that you will help us to prosper today. Buscando, encontré esto. Finding, I find this, Y ahí empecé a entender un poco and I began to understand a little por qué después de entrada triunfal era after crucificado entering with the victory was crucified en 5 días. in 5 days. Si leemos lo que significa la palabra Osana, If we read what Hosanna means, procede del arameo, it comes from the Aramaic, un idioma que habló el Señor Jesús. language that Jesus speak. O sea, se Aramaic, hablaba cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra. when he was here in the earth. Así como los primeros cristianos estaba la palabra esta. And like the first Christian, this was the word. Esta palabra Osana significa This word Hosanna signify, sálvanos ahora, te lo ruego. save us now, I ask you. ¿Y qué dice el 25? What 25 says, Sálvanos ahora, te lo ruego. I plead that you will save us today. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. The word of God was being fulfilled. La multitud le gritaba Osana, The multitude say, Hosanna, que significa sálvanos ahora, te lo ruego. signify, save us now, I ask you. I plead you. Y ahí empiezo a entender And then I began to understand que le gritaban al Señor Jesucristo they were yelling to Jesus, y se cumplía la palabra and the word was being fulfilled. y decías, le gritaban en una sola palabra todo esto que significa sálvanos ahora, te lo ruego. And they were saying in one voice, save us now, I ask you, I plead you. Sálvanos ahora, te lo ruego, hijo de David. Save us now, O son of David. En la palabra estaba escrito, And the word was written, el Señor les había prometido la descendencia de David. that he promised the descendants of David Como un rey por siempre. as a king forever. ¿Y quién era la descendencia de David? Who was the descendants of David? Jesús. Jesus.
pero no se entendían but they didn't understand que decía el rey que reinará para siempre. they didn't understand that the king that will reign forever. Que era el Señor Jesucristo. That is the Lord Jesus Christ. Aleluya, gloria a Dios. Ellos esperaban ver a un rey fuerte, They expect to see a strong and mighty king como David, like David en sus peleas, in his battles con un gran ejército. with a mighty army, con un gran poder. with a great power. Quería que los salvara en ese instante. They wanted to save him in that moment. De los que tenían oprimido a Jerusalén. From then they oppressed Jerusalem. Que eran los romanos There was the Romans y todos los que estaban oprimiendo a Jerusalén. all the ones oppressed Jerusalem. Por eso es que ellos decían, sálvanos ahora mismo, hijo de David. That's why they say, save us now, O son of David. Ellos querían ver un ejército grande. They want to see a big army, Sin saber que el Señor tenía todo escrito. without knowing that Jesus already had everything written, Y que nos iba a salvar de nuestro peor enemigo, and that he was going to save us from our enemy, que era Satanás. that it is Satan. Porque desde el comienzo Because from the beginning de la creación of creation, había caído Adán y Eva. Adam and Eve fell. Entonces el Señor tenía ya escrito So the Lord already had written lo que iba a pasar, what was going to happen, a quién iba a mandar, who he was going to send, a su Hijo Jesucristo, his son Jesus Christ, que iba a ser crucificado that he was going to be crucified en perdón de nuestros pecados. for forgiveness of our sin. Si se están dando cuenta, esto fue paso por paso, paso por paso, If you notice, it was step by step, hasta que Dios da la respuesta, entendimiento de la palabra. until God gives the answer of the word. Porque al comienzo yo decía, ¿por qué entrada triunfal? Because I didn't understand what was entering with victory, Si iba a ser crucificado. and then he was gonna be crucified. Pero si sabemos, But if we notice, tenemos un gran enemigo. we have a big adversary. En ese tiempo, In that time, en primer lugar, Jesús tenía a su enemigo Satanás. in first place, God had an enemy. It was Satan. Si no, no hubiera sido escrito cuando él estaba a los 40 días orando y Satanás se le presentó. And it was written when he was fasting for 40 days that the devil came. O sea que eso estaba escrito.
that was written. En primer lugar, tenía la lucha con Satanás. In first place, he had a battle with Satan. Y en segundo lugar, con los fariseos. In second place, it was the Pharisees. Y viendo esto, And seeing this, veo que todavía ha transcurrido muchos años. through the years, it been happening. Tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios. We had the scriptures, we had the word of God, Y hay personas and there are still people que está pasando esto. that is happening today. Lo reconocen como Dios Todopoderoso, They recognize us as God Almighty, pero lo crucifican. but they crucify him. Si nos damos cuenta en aquel tiempo, ¿quién eran los fariseos? If we notice who was in those days the Pharisees, Yo creo que ellos conocían bien la palabra. I think they knew the word of God. Pero ¿qué pasó cuando el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, entró en su entrada triunfal? But what happened with the King of Kings and Lord of Lords entering the Se victory? indignaron, They got upset. se enojaron, They get mad. porque ellos eran los supremos reinos en la tierra, podemos decir, el control. Because they were the control in the earth. They control the earth. we'll say. Entonces, ahora en este tiempo, Now, in this time, hay veces there's times que muchos that a lot of them, que son líderes, they are leaders que se llaman supuestamente pastores, supposedly they call themselves pastors. siguen haciendo lo mismo. They continue to do the same thing. Le quieren robar la gloria a Dios They want to steal the glory from God y la honra. and the honor. Porque hay muchos en este tiempo But there's a lot of, in this time, que el Señor, el Espíritu Santo los usa the Holy Spirit used them para sanidad, for healing, para cualquier caso de milagro, for any kinds of miracles, y se sienten que son ellos. and they feel like it's them. Le roban la gloria a nuestro Dios. They steal the glory from our Lord. ¿Y qué pasó con el que le quiso robar la gloria a Dios y quiso ser igual a Él? And what happened that one to steal the glory of God and want to be like him, Fue desterrado. he was cast down. ¿Quién fue? Satanás. Who was him? Satan. Entonces todavía sigue pasando lo mismo. It's still happening, the same thing. Por eso es de que muchos lo recibimos como rey, That's why a lot of us receive it as a king, como Dios, like God, pero seguimos doctrinas equivocadas. but we continue and follow wrong doctrines. Porque hay líderes These leaders, amadores de sí mismos, lovers of themselves, que le quitan la honra a Dios y la gloria. that they take God's glory and honor. Porque cuando ya tienen una gran congregación, Because when they have a great congregation,
y el Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo los usa, and the Holy Spirit and God used them, ya sienten que son ellos, they feel like are them, que ellos hacen milagros, that they do miracles, que ellos hacen sanaciones, that they do healing, que ellos sacan demonios. that they cast demons. Que no se nos olvide que es por el Espíritu Santo y por nuestro Señor Jesucristo. Don't forget it's through the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. Si no queremos llegar al infierno, If we don't gotta go to hell, porque hay solamente dos caminos. it's only two ways. Y yo creo que ustedes lo saben. And I do believe that you know those ways. Y el que no lo sepa es la gloria y el infierno. And if you don't know, it's the glory or hell. Por eso es que muchos That's why a lot of us, lo recibieron. they receive him. La entrada triunfal. The entering with victory. Pero se fueron con la indignidad de los líderes. But they follow the leaders. Porque ellos esperaban ver un rey con Yes. mucho ejército, Because they expect to see a king with a mighty army, con mucho poder, with a lot of power, con muchas armas, with a lot of, para poder vencer a los que lo estaban oprimiendo. to be able to overcome to the oppressors that they were oppressing them. Ellos cambiaron de recibir al rey They changed to receive the king a decir, ¿y este quién es? and to say, who is this? ¿Quién es este? Who is this? ¿No este es el hijo de María Is not the son of Mary y el hijo del carpintero, and the son of the carpenter el nazareno? and Nazarite? Después de saber y darle la honra y la gloria y sabiendo que era Dios, que era el Mesías, After they knew who was God and they given the honor and the glory, lo desprecian. they didn't like him. ¿Por qué? Why? Porque no lo vieron llegar con un gran ejército. Because they didn't see him to come with a mighty army, Con un gran poder, con una gran fuerza. with a great power. Ahí es donde ellos se equivocaban, Is where they made a mistake. porque esperaban llegar al hijo de David, Because they expect to una see descendencia de David, the seed, the descendant of David. y veían a David cuando estaba luchando, peleando con su gran ejército, era poderoso. And they saw David fighting with a mighty army, and he was mighty powerful. Por eso estos ojos a veces engañan. That's why this eye sometimes they deceive you, Porque no vieron a un poderoso ahí, because they didn't see a great power. vieron a un humilde montado en un burro, They saw a humble riding in a donkey entrando a entering Jerusalén. to Jerusalem. No vieron lo que esperaban con sus ojos. They didn't see what they were expecting. Así que hay que tener mucho cuidado nosotros, We need to be really careful. que esperamos a veces Sometimes we waiting que un gobierno de esta tierra a government at this earth nos venga a salvar come to save us y quitemos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. and take away looks from the Lord Jesus Christ. Porque el único que nos puede salvar The only one can save us es nuestro Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo. is our Lord Jesus Christ. Yes, amen. Y tenemos que estar firmemente And we need to be firm, y confiar y tener la fe trust and have our faith que Él es.
in Him, el de ayer, hoy y siempre. in the one yesterday, today, and forever. Yo no voy en contra tal vez de lo que estaba hablando el pastor al comienzo, I'm not against what Pastor was doing, talking in the beginning, porque realmente orar because in real, to pray y pedirle and a ask nuestro Dios our God es la respuesta. is the answer. No esperar Not to wait a que un ejército, the strong and mighty un army, gran rey terrenal, my earthly king, nos venga a salvar. to come and save us. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada bien firme We had our eye has to be firm en nuestro Señor Jesucristo. in the Lord Jesus Christ. Que no pierdamos el camino, That we don't lose the way, que no pierdamos la mirada that we don't lose our eyes del Rey de Reyes to the Lord, Lord, y el que vino a reinar por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. that He came to reign forever and ever. Amen. Así que en este día, mis hermanos, This day, amados, my brothers, esta es la palabra que Dios me dio. this is the word that God has given me. Tal vez se me olvidó el último versículo, I forgot the last verse, pero realmente eso es lo que yo dije, but it's what I said. porque hablaba de que los fariseos I was speaking about the Pharisees. el corazón era como una piedra. They have a stony heart. Más bien, si lo podemos leer rápidamente Let's read it real para quick. no dejarlo, Do not leave it. porque esta palabra Dios me la dio para todos nosotros, Because God gave me this word for all of us. y siempre uno And then es el primero en aprender. we are the first ones to learn. Lucas 19, 39 y 40 era el 39 and 40. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si recuerdan, le estaba hablando de los fariseos que se indignaron. If you remember, he's speaking about the Pharisees. ¿Y qué dice la palabra de Dios? What the word of God says. Entonces algunos de los fariseos Some of the Pharisees de entre la multitud le dijeron, from the multitude said, Maestro, reprende a tus discípulos. Teacher, reprove your disciples. ¿Por qué? Porque lo iban aclamando, le iban dando honra y gloria. Because they were saying, they were giving him honor and glory. ¿Y qué dijo Jesús? And what Jesus said, Él respondió he answered y les dijo, and said, os digo que si estos callaran, if these ones will stay quiet, las piedras clamarían. the rocks will cry out. Ahí está todo escrito, mis hermanos. It's everything's written here. Que si Dios If God callaba a la multitud, quiet the multitude, las piedras clamarían the rocks will cry out y lo recibieran.
And they will receive him con alabanza, with praises, con honra, with honor, con gloria. with glory. Eso quiere decir That means que los fariseos tenían su corazón that the Pharisees has the heart más duro que una piedra. harder than a rock. Que no nos pase lo mismo. That doesn't happen to us. Hay que mirar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Let's look into Lord our Lord. Y ya estos tiempos se están pasando tan difíciles And this, we going through a very difficult times, y que no cambiemos. and that we not change. Que nuestro corazón se haga como roca. That our heart will become like a stone, a Por stone, tanto que está pasando en este for mundo. everything that is happening. Tenemos que tener misericordia, We have to have mercy, así como Dios nos la tiene por nosotros. just as God has it for us. Tenemos que dar la palabra, We have to give the word, así como un día nos la dieron a nosotros. just as one day it was given to us. Que tenemos que amar a nuestro prójimo, We have to love our neighbor así como Dios nos ama. just the same way that God loves us. Por eso en este día That's why this day, les doy las gracias I thank por tener su maravilloso tiempo. forgive you precious time. Que Dios me los bendiga God bless you y me los cuide. and take care of you.